Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de la revista Peninsular? Nos encontramos una vez más aquí en su programa Tiempo de Mujeres, su programa especial. Ya vemos que nos siguen, denle like si les gusta, compártanlo, porque aquí tenemos historias muy interesantes acerca de las mujeres que han roto el techo de cristal, mujeres exitosas, mujeres que han logrado saltar los obstáculos de la cultura de género y que han logrado posicionarse en puestos de toma de decisión, de acción, de participación, como es el caso de la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es una socióloga de la UNAM, con una larguísima trayectoria en un tema muy especial que vamos a tratar el día de hoy, después de hablar un poco más de su carrera personal. Ella es Estela Guzmán Ayala, y ella ha publicado recientemente con dos colegas más un libro que ahorita se los vamos a mostrar, pero se llama así para que se quede con nosotras, Mérida, Ciudad Refugio. Vamos a hablar de los movimientos migratorios que hemos tenido en los últimos años en la ciudad. Y bueno, ¿quién mejor que Estela, una gran mujer destacada de nuestra época y que, bueno, de alguna forma ha hecho también el cambio para posicionar este tema tan importante? Mi querida Estela, bienvenida aquí a tu programa Tiempo de Mujeres. Ay, Es un muchísimas placer gracias por tenerte, la un gran invitación. honor, Estamos muy encantadísima. contentas. Muchísimas gracias. Estela, nos gusta aquí en nuestro programa que nos platiquen nuestras invitadas, porque generalmente pues te vemos, las vemos en posiciones, pues las doctoras, las sociólogas, las directoras, como gente muy importante, pero aquí nos gusta conocer un poquito más de la vida personal, mi querida Estela. Nos gustaría que nos platicaras quién es Estela Guzmán Ayala, dónde nació, qué familia tuvo, qué quería hacer de niña, cómo llegaste a la sociología, cómo llegaste a la migración como tema. Es decir, un poquito, cuéntanos de tus papis, tus abuelitos, tus referentes importantes, así como que en síntesis. Bienvenida. Gracias, Gina. Bueno, a ver, soy de Ciudad de México. Ya les contaré, pero he migrado mucho. De Ciudad de México he estado en Chiapas, ahí trabajé en la Lacandona. Después me fui a Oaxaca. Trabajé nuevamente el tema migratorio de los jornaleros que se van hacia el noroeste. Después me fui como cónsul a Chicago. Uy. Y después llegamos a Yucatán porque mi familia había migrado acá. Soy la sexta de 7 hermanos. Ándale. Mi padre ingeniero, mi madre estudió filosofía y letras. No me digas. Mi madre me dio La mujer rota de Simón de Beauvoir a los 15 años y me dijo, no vayas a ser una mujer rota. No me digas. Y mi padre era bastante feminista, yo diría, para su época, Para ¿no? su O época. sea, ahí le teníamos que entrar al trabajo doméstico todos, ¿no? Él, un ingeniero muy exitoso, el auditorio del ESIME, del Politécnico Nacional, lleva el nombre de él y de mi tío, Óscar Guzmán Bea. O sea, fue un ingeniero importante que siempre nos enseñó que había que darle un sentido social a lo que uno hiciera, ¿no? O sea, como ingeniero decía, si yo no sé para qué sirve un puente, mejor no lo hago. Pero no es un problema Claro. solamente de matemática, sino de servicio comunitario. Entonces sí crecí en un ambiente de mucho estímulo intelectual, Intelectual. académico, a veces, y debo decirlo, bastante molesto, ¿no? Porque era como ponernos en una competencia desde muy niños, de premio el que adivine qué sinfonía de Beethoven es la que estamos oyendo cuando estamos cenando, y no, yo ya no lo hice con mis hijos por lo menos, ¿no? Como referente muy fuerte tengo a mi abuela materna, una mujer que rompió techos de cristal, dices tú, ¿no? Una Así es. mujer muy revolucionaria, muy brillante, muy loca, ¿no? Una mujer que maestra, pero una vez que se jubiló viajó toda su vida, o sea, bailaba en la Unión Soviética y en Nueva York, era una mujer fantástica, entonces de ella aprendí mucho. Entonces, esta es mi infancia. ¿Por qué la sociología? Porque siempre me gustó observar. Eh, sí, debo decirlo que mi origen es medio clase mediero burguesón. Eh, Tenía diferencias fuertes con mi madre. Yo siento que era muy clasista.
Y entonces, debo decir, o sea, aquí se trata de decir la verdad, Bueno, sí. no de disfrazarla. Yo tenía otras cualidades, hablé de la cualidad, pero también, entonces había como un maltrato al trabajo doméstico y eso me orientó a la defensa, desde niña de las diferencias que se establecían, ¿no? Entonces, desde ahí me surgió la necesidad de hacer siempre trabajo comunitario y servicio. O sea que tuviste, como podemos ver en esta historia, la empatía con, pues con esta población que vemos, que vimos desde niños, y que no todo mundo tiene esa capacidad de observar y además de ser empático, ¿no? Sobre todo en una sociedad clase media de la Ciudad de México. Estuviste en la Ciudad de México la mayor parte del tiempo, donde pues el clasismo, el racismo, bueno, Mérida es igual, ¿no? Homofóbicos, Sí, misóginos, ya vamos a llegar a Mérida. clasistas, racistas, y todo lo demás que pues es parte de nuestra cultura y que finalmente tenemos que aprender a convivir con las nuevas realidades. Pero mencionas a dos elementos muy importantes que tienen que ver, y hemos hablado mucho con nuestras invitadas, los referentes de las abuelas, ¿no? Estas mujeres fuertes, que además haber apoyado a tu madre para que estudiara filosofía, o sea, llegar a ese punto y que te pusieran a Simón de Beauvoir desde los primeros años de la infancia, pues obviamente ahora veo todo claro, amiga. Es una mujer muy fuerte, muy trabajadora. Llegas a la migración y te has vuelto un referente, Estela, desde hace muchos años. ¿Cuándo empezaste el estudio de la migración? Porque te recuerdo desde hace décadas. A ver, yo creo que el estudio de la migración empecé conmigo misma. Cuando es el terremoto del 85, Uy. se sacude la ciudad, Orlando, mi hijo mayor, pues era un bebé de 9 meses y yo dije aquí no puede crecer este niño, no. Porque de niña yo siempre me preguntaba a mí qué quería estudiar y yo dije que quería estudiar para mamá. Bueno, eso decíamos en los 60 todas las niñas. Pero me encantó, o sea, porque hay de mamás a mamás, no Claro. la mamá que se pierde a sí misma Ujú. y que su proyecto de vida se vuelve el otro y nunca ella misma, no. Es la mamá que disfruta brutalmente a sus hijos, ¿no? Y yo tengo la suerte de tener 3 hijos propios y un hijo y una hija mayor que es del matrimonio anterior de mi esposo, ¿no? Son 4. Entonces, pero bueno, te cuento, entonces el terremoto me voy a Chiapas, ¿no? Y en Chiapas entro a trabajar a la Selva Lacandona. Yo antes daba clase en UNAM y trabajaba en el colegio de bachilleres. Yo realmente estudié filosofía dentro de sociología, ¿no? Sí. Marxismo crítico y la escuela de Frankfurt y demás. O sea, Frankfurt. no me había confrontado realmente a este México profundo. Y en la Lacandona, ese México profundo, era una zona de la Marqués de Comillas de migrantes, todos de migrantes. Yeah. O sea, en la parte central de la selva estaban los lacandones, pero ya en la colindancia con Guatemala, que es este río Lacantún y Chixoy, pues eran puros migrantes. Había gente desde Sinaloa, Ciudad de México, o sea, era gente cuyos padres o abuelos habían solicitado tierra y se las dieron 2 generaciones después. No me digas. Entonces ahí empiezo a ver al país en la selva de Lacandona y no había censo, ¿no? Entonces ahí hicimos el primer trabajo de registrar a la población migrante. Y yo misma me sentía totalmente fuera de lugar viviendo en este San Cristóbal de hace 40 años, donde pues no había semáforos en San Cristóbal. No, pues no. Y yo sufría mucho como buena chilanga porque no había bolillo ni mostaza. ¿No? Entonces, entrar a otro contexto, todavía me toca un San Cristóbal tristemente muy Rosario Castellanos en Ciudad Real, ¿eh? Muy de que la población celtal, Xochil, se bajaba de la banqueta si uno Si uno pasaba. pasaba. En el mercado, como verás, no tengo rasgos holandeses, ¿verdad? Y sin embargo era la mujer blanca en el mercado de San Cristóbal, ¿no? O sea, me toca toda esta discriminación. Muy fuerte. Y me toca estar en la selva y ver cómo se iniciaba casi ya estaba preparándose el movimiento zapatista, ¿no? Entonces fue una época muy fuerte. Así inició el tema migratorio.
y después pues me voy a una de las cunas de los migrantes y de mis grandes maestros sobre migración, que son los oaxaqueños. Ve nada más, pues como pueden darse cuenta, desde pues muy joven, en los 80 uno estaba todavía joven aprendiendo estas lides y con un tema bastante impactante que bueno, finalmente marcó la vida de Estela para el futuro. Pero quédense con nosotras, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momento, estamos con la socióloga, ella es una querida amiga, Estela Guzmán Ayala. Bienvenida, Gracias, volvemos. Gina. Estamos de vuelta aquí con nuestra querida invitada el día de hoy. Ella es una socióloga de la UNAM, especialista en migración desde hace pues 3-4 décadas y nos viene a hablar de pues el último libro que acaba de presentar. Miren, Mérida, Ciudad Refugio, fue presentado hace apenas unos días aquí en la ciudad de Mérida y no me lo van a creer, pero cuando uno empieza a leerlo, te sientas y hasta que lo terminas. Realmente muy interesante y queremos tocar varios temas con ella. Pero nos comentabas ahorita, Estela, te diste cuenta de las desigualdades sociales, la pobreza, el clasismo, el racismo, desde aquella época y eso te atrapó en el tema de la migración. Después de San Cristóbal de las Casas, ¿cuál fue tu trayectoria? Oaxaca. Seguiste a Oaxaca. Y Oaxaca fue trabajar la Mixteca, los valles, y trabajar con los jornaleros agrícolas. Directo con ellos. Entonces, los oaxaqueños me llevan al noroeste del país, me llevan a las hortalizas, al corte de jitomate, a San Quintín, que era brutal lo que veíamos, ¿no? Desde un campamento que se llama Las Pulgas, pues no hay que tener mucha imaginación para ver cuáles eran las condiciones que vivían, ¿no? Sí. Y los oaxaqueños nos llevan a California, ¿no? Uy. A trabajar, sobre todo la parte de Los Ángeles, San José, poco San Francisco, San Diego, San Isidro, ¿no? Entonces ahí fueron mis maestros, aprendí muchísimo de las condiciones de la migración. Y me permitieron ver dos cosas de la migración. Uno, la migración interna que no se ve en este país. En este país hay una visión muy norterizada de la migración. Tiene que ver con mexicanos en el exterior. Cuando hay que ver que un migrante es aquel que deja su casa de manera temporal o permanente para irse a otro lugar del que nació. Y de esta manera podemos entender que un petuleño que se vino a vivir a Mérida es un migrante y no se asume como tal. Claro. ¿No? Una veracruzano que vive hoy en Aguascalientes es un migrante. Y un yucateco que vive en San Francisco es un migrante. Es decir, existe esta migración estatal, esta migración nacional y esta migración internacional. Entonces, esto me lo enseñan los oaxaqueños. Después de ahí nos invitan a trabajar al Consulado de Chicago, que es el segundo más grande de México en el mundo. Hay que aclarar que además México es el país que tiene más consulados en el mundo en un país que es Estados Unidos, ¿no? Es brutal la cantidad. Haz de cuenta, en Texas hay 12 consulados mexicanos, por poner un ejemplo. Y bueno, Chicago es el segundo consulado más grande de México en el mundo y ahí trabajó con el cónsul general Sada, un gran maestro, que en paz descanse, y entonces trabajó con el país. Ahí estaba todos, estaba desde Sinaloa, Chihuahua hasta Chiapas. Comenzaba, te estoy hablando de principios del siglo XXI, y migró con toda mi familia, ¿no? Entonces fue muy duro, fue muy difícil. Mi inglés siempre ha sido pésimo, ¿no? Y estaba yo como cónsul. Y mi trabajo era defender a los mexicanos contra las autoridades mexicanas. Uy. ¿No? Sí. Es decir, abuso de migración, abuso de aduanas, abuso de la judicial, abuso hasta del topil del pueblo, ¿no? Del migrante. Entonces ahí trabajé con mi esposo, que llevo 30 años trabajando el tema, el querido Pedro Lewin. Y bueno, realmente aprendimos mucho, pero pues el frío nos regresó. O sea, bueno, sí, Chicago está como para correr. Estaba para correr 30 a 50 bajo cero. Bajo cero, sí, claro. ¿Y a dónde ir? Pues a donde había migrado parte de mi familia, al bendito Yucatán.
No, hombre, y ahí es donde supongo tomas agua de pozo, aprendes algunas malas palabras, aprendes la gastronomía local y pues como nos pasa a todos los que llegamos a esta tierra maravillosa, y ya sé que no hay que decirlo mucho para que no sigan viniendo tantas personas, pero ¿qué le vamos a hacer? Esta tierra bendita, esta tierra maravillosa, que tiene sus asegúnes como todo el mundo y todo lo que implica la migración, pero que finalmente nos atrapa. Y ese es el tema que me gustaría, yo sé que tienes una gran experiencia y espero que nos vuelvas a aceptar otra invitación para hablar de otro tipo de migraciones, pero este trabajo de Mérida Ciudad Refugio, que Estela trabajó, pero además lo terminaron así, y yo dije, pues vamos a ver cómo, hasta dónde llegan, y déjenme decirles que quedé encantada con este trabajo. Lo trabajó con los doctores Pedro Lewin, que es su esposo, y con Luis Ramírez Carrillo, que es el mío. No estamos promocionando a los maridos, pero pues ¿qué le vamos a hacer, no? Dicho sea de paso. Dicho sea de paso, pues los doctores son bastante inteligentes y tienen bastante trabajo, pero en este trabajo, Estela, lo que logramos ver es que hiciste, particularmente tú, diste el seguimiento a entrevistas con los migrantes, y si bien es cierto, rescatas hasta donde vi, pues las migraciones internacionales hacen un cuadro de, pues tenemos croatas, hindús, gente de Letonia, de donde se puedan imaginar, muchos colombianos, muchos nicaragüenses, y todo esto ha generado todo un amalgamiento cultural donde, como en todos lados, pues existen resistencias, existen acomodos, adaptaciones, pero finalmente nos encontramos con una migración que se ha agudizado los últimos años. Estela, algunas cifras que estuve viendo aquí, ¿cuáles son, refiriéndonos particularmente en la migración internacional? Los norteamericanos, los expat, canadienses y norteamericanos también tienen algunos estudios, pero ellos ahora hicieron un rescate de la migración nacional. ¿Cuáles son los principales migrantes que tenemos y cuáles son los motivos? Porque finalmente, hasta donde logré pues identificar como pregunta de investigación, fue el motivo. ¿Y por qué Ciudad Refugio? Bueno, a ver, yo creo... O explícanos a ver, por donde tengamos que ir. Creo que tienen que leer este libro. Y les voy a decir por qué lo tienen que leer. Porque viven en Mérida. Nada más por eso. Y porque estamos obligados, en serio, a tener la mínima información de qué está pasando donde respiramos todos los días, ¿no? Y quitar un poco los mitos, ¿no? Y quitar los mitos. Primero déjame decirte que este libro es gracias a un convenio que establece el Ayuntamiento de Mérida con la CAS, que es una fundación, la Conrad, ¿cómo no? Y que ahí Pedro es el que coordina el proyecto y su primer invitado para colaborar fue Luis, no fui yo, ¿eh? Ah, ¿cómo crees? Sí, porque con Luis ha trabajado y Luis es espectacular. Gracias. Y la propia dinámica del trabajo y la manera como me involucro yo, sobre todo con la parte testimonial, en el trabajo de campo, capítulo 4 al 6º. Entonces Luis es el que dice, porque digo, a mí no me pongan, y dice Luis, ¿cómo no va a estar Estela? No. Entonces ahí, por eso estamos los tres, que es un meridano que conoce la cultura impresionantemente. Yo aprendí muchísimo de Luis. Yo soy una migrante nacional y Pedro es un migrante internacional, es argentino ya nacionalizado mexicano. Entonces, este es el contexto. Yo creo que este libro es un libro colectivo, de alguna manera, no solamente por los tres autores, sino porque el migrante se vuelve sujeto. Sí, porque claro. El migrante escribe, porque tú te vas a identificar con, si eres de fuera, en serio te vas a identificar con muchísimos de nuestros personajes. 17 estados son nuestros entrevistados, el número es 96 entrevistas, pero fueron realmente 112, porque tenemos muchas entrevistas donde estaba la esposa o las hijas y también tuvieron una participación muy relevante. 3.400 testimonios, 54 temas que trabajamos con ellos. Maravilla. Y lo que seguimos fue la historia, ¿no? La historia de Gina, tuya y mía. Sí, claro. ¿No? Sí. Cómo vivíamos antes,
¿Cuál fue la motivación para salir? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué conflictos familiares se generaron? Sobre todo encontramos mucho conflicto cuando los hijos eran adolescentes y tenían que emigrar, ¿no? Cuando tenían 15 años y ya tenían toda una red de amistades, en fin, y tienen que migrar por decisión de los padres. La llegada, los conflictos, las tensiones, y finalmente hay una autocrítica que le preguntamos a los resultados y qué no volverías a hacer, y viene una autocrítica increíble de los migrantes, y finalmente las recomendaciones, ¿no? Entonces, este es como el camino. ¿Por qué los migrantes nacionales? Porque tenemos un mito de la migración extranjera, ¿no? A nivel nacional, los extranjeros en México son 1.200.000 en el país. Nada. Nada. ¿No? Y en el caso de Mérida, son 12.000 extranjeros, de acuerdo al censo 2020, contra 180.000 connacionales. Entonces el tema migratorio en Mérida es el tema de los connacionales, no de los extranjeros, en términos cuantitativos. No le estoy para nada quitando importancia a muchísima gente que nació en otro país y que ha hecho enormes aportaciones a Yucatán. Así es. Cuando yo te digo, Gina, que es un libro colectivo, tiene que ver desde la portada, que es una portada hecha para la migración, hecha por el pintor Ariel Guzmán. Sí, es cierto. El INEGI, el equipo del INEGI Yucatán generó estadística específica de Mérida, por eso podemos saber cuántos croatas hay en Mérida, ¿no? Sí, me impresionó. Es impresionante, ¿no? Sí. El trabajo del INEGI, estamos Sí. muy agradecidos, ¿no? Y de estos 180.000 connacionales, es decir, mexicanos, pues obviamente Ciudad de México ocupa el primer lugar. Si hay veces las cifras, en el 2010 eran como 29.000 gente de Ciudad de México, y se va casi a 48.000 ya para el 2020. Entonces está Ciudad de México, está obviamente la península Campeche, Quintana Roo, está Tabasco y Veracruz como los grandes, ¿no? Sí. Pero también entrevistamos gente de Tamaulipas, de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, del Estado de México, de Monterrey, ¿no? Sí, ¿No? muchos. Hay Regiomontanos. hay regiomontanos, hay un mosaico interesante del país. Y entrevistamos distintas clases sociales, gente que vivía en fraccionamientos de clase media alta y gente que estaba en invasiones, ¿no? En invasiones atrás del aeropuerto. De todo tipo. De todo tipo. Si me permites, nada más para sacar algunos datos interesantes del libro, como lugar de nacimiento, fíjense, de África: Libia, Marruecos, Egipto, República de Argelia, de Egipto hay 11, Ghana, Guinea, Ruanda, Zambia, Mozambique, Zimbabue, Nigeria, Túnez. Pero también tenemos de América a Belice, Canadá, Curazao, Puerto Rico, las Bahamas. Aquí tenemos la mayor parte de Estados Unidos, aquí se marca para el 2020, 2.954 migrantes, pero también tenemos de Argentina, de Venezuela, 1.700, Guyana, Chile, Colombia, que está pegando bastante con su gastronomía, Guatemala, Haití, en fin. Tenemos una dinámica muy impresionante de Emiratos Árabes Unidos, Israel, Japón. Tenemos 35 japoneses para 2020, de Corea 35 también, de la India 21. Es decir, China 165, ahora tenemos una fuerte migración. Y así nos vamos con los diferentes países. Tratándose de la migración nacional, Estela, ¿cuáles son los estados que más han inmigrado a Mérida? Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México, y sigue la península y Tabasco. Y después vienen las causas de la migración. ¿Y cuáles son las causas? Porque esto de ciudad refugio, refugiarse de qué. Y uno pensaría de inmediato, pues sí, la inseguridad. ¿Es eso? Sí y no, Y no. ahí te va. La gente primero reporta la unificación familiar de acuerdo a la estadística del censo, ¿sí? Oh. Pero ¿por qué se va a reunificar familiarmente? Eso quiere decir que alguien ya había llegado antes, Claro. ¿no?
Y entonces la causa de que llegó antes por el tipo de Estado de la República, pues es la inseguridad. Ya en los testimonios con nuestros entrevistados, Ujú. la primera causa es la inseguridad. Uy, ¿No? sí, O sea, el primer dato de reunificación familiar es el censo. sí, La estadística de nuestros entrevistados es huir de la violencia y lo dicen muy claramente ellos, ¿no? O sea, los contextos de Cuernavaca, por ejemplo, son sí, duros caray. de Guadalajara, de Monterrey, ¿no? De Ciudad Victoria, no están nada, muy duros, inclusive hay una migración muy fuerte de Quintana Roo de los jóvenes, o sea, los papás lo están mandando a Mérida porque se quedan trabajando ellos en Quintana Roo. Ujú. Es decir, hay muchos jóvenes que están migrando aquí para venir a estudiar A estudiar. porque los papás temen por la seguridad de los hijos, ¿no? Entonces, esas son las dos causas. En el libro hay un cuadrito que nos dio el INEGI donde hicimos la diferencia de cambio de residencia, que es distinto al lugar de nacimiento. Ujú, O sea, Gina y Estela nacieron en la Ciudad de México, ¿sí? ujú, Pero Estela radicaba en Chicago ujú. antes de venir a Yucatán. Cierto, Eso no quiere decir que yo fuera estadounidense. claro. Quiere decir que Estela, que es de Ciudad de México, o sea, ¿dónde radicaba? Entonces, el censo te pregunta en dónde radicabas hace 5 años, Ya. ¿no? Y es impresionante la cantidad que vino de Ciudad de México. Es alarmante, es brutal. O sea, hubo 60,000 cambios de residencia. Tú lo vas a ver ahí. Pero se le preguntó a la gente del interior del estado. No Ujú, quiere decir que fueran de ahí. ujú. Pero la gente que vivía en municipios, en los 105 municipios de Yucatán y se trasladó a Mérida, lo hizo por empleo. Así es. La gente que vivía en otro estado de la República lo hizo por seguridad. Y muchos extranjeros por reunificación. Por reunificación. Y bueno, también es tu caso y el mío. Tú elegiste Yucatán porque había familiares tuyos aquí. Y yo fui, digamos que la primera generación, después se fue toda mi familia y mis hermanos volvieron por violencia. O sea, después de un asalto y de robos a mano armada, agarraron sus tiliches y dijeron, ¿dónde? Pues donde está la hermana, ¿no? Donde ya habíamos vivido, que es Yucatán. Pero además hay que señalarlo, Yucatán es una gran metrópoli, tiene una zona metropolitana y es un estado, sobre todo una ciudad que ofrece una amplísima gama de servicios educativos, hospitalarios, de diagnóstico, financieros, culturales, es decir, se ha convertido en una gran metrópoli regional y tenemos una amplísima oferta en vivienda que la hace más barata, y en esto de las reunificaciones, cuando la mamá se queda viuda, pues se vende la propiedad y se viene la mamá para acá para además cuidarla, y en fin, así hay una serie de movimientos. ¿Qué tanto, cuáles son los primeros, digamos, los primeros retos que tienen que enfrentar las personas migrantes con esta pues cultura que tenemos localmente de rechazo al foráneo? Es el que se da en todos lados. ¿Cuáles son los primeros retos que tienen que vencer? Y además tiene el libro, me encantó porque déjame decirte que lo empecé de atrás para adelante, afortunadamente, y hay una serie de recomendaciones de inmigrante a inmigrante. Sí, buenísimo. Es decir, buenísimo, es decir, si vas a Yucatán, Mare, lo primero que no debes hacer es esto. ¿Cuáles fueron los primeros problemas que tuvieron los migrantes y encaminándonos un poco hacia dónde debemos ir para tener pues una nueva cultura, una interculturalidad que finalmente no nos vea como, no vea a la gente que llega ahora como los foráneos con una serie de mitos, ¿no? Son los malos, son los que delinquen, cuando pues las cifras nos dicen que no, que los yucatecos son el 99% de los que delinquen, porque los migrantes no son tantos. A ver, México es una nación de migrantes. México, después de China y la India, es el país más relevante del planeta en número de migrantes, en envío de remesas. Ese es en el contexto internacional. En el contexto nacional, en el 2020,
de los 120 millones, habíamos 22 millones que estábamos en otro estado de la República, ¿no? Uy, uy. Y ya llegó a Yucatán. En Yucatán hay presencia de 205 municipios, en Mérida, ¿no? Hay una Uy. migración. Sí, sí. Entonces, bueno, no lo asumimos, ni las ciudades o lugares receptores, ni los expulsores. No hay una política pública realmente seria, no hay una política de Estado seria, ¿no? Cierto. De ahí que, pues con todo respeto, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, pues sea el ex jefe de las cárceles, ¿no? Sí, Que era el terrible. Garduño. O sea, no Sí, puede ser. sí. O sea, no tenemos todavía una política de Estado y pues menos en los estados. ¿A qué quiero llegar con esto? No estamos preparados para migrar, ¿no? Y hay que prepararse para migrar. ¿Por qué? Porque hay que dejar a los amigos, hay que dejar el paisaje, hay que dejar el reconocimiento que uno tiene en su cuadra, en su colonia, en su trabajo. Porque finalmente en el lugar donde naciste estás entre iguales, ¿no? Sí. En Ciudad de México te preguntas de qué delegación vienes, ¿no? Sí. ¿No? Hay todo un duelo que no pasamos de la migración. Fuerte. ¿No? Muy fuerte, ¿no? Entonces, y además mucho si pensamos en las dos causas de reunificación, es decir, la familia estaba separada. Ujú. Y en inseguridad, pues dijera una migrante, los migrantes llegamos medio tocados, ¿no? O sea, De inicio. Sí, de inicio. Y no tenemos una política pública de salud emocional para atención a los migrantes, ¿no? Eso de la salud emocional Es brutal, es brutal. y además es muy importante tocar este punto porque tenemos que estar preparados en los lugares receptores y esto debe ser una política nacional, ya que hay migración en todos los estados. Te voy a interrumpir un poquito, vamos a tener una pequeña pausa, pero quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Estamos con la socióloga de la UNAM, especialista en migración. Ella es Estela Ayala y pues vamos a continuar para que nos digas qué es lo que tenemos que hacer, Estela, qué es lo que tendrían que hacer nuestras autoridades. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en nuestra entrevista con la socióloga de la UNAM. Ella es Estela Ayala y nos trae su libro junto con otros dos colegas sobre la migración en Mérida. Nos comentabas que uno de los motivos es pues la reunificación familiar. Fíjense qué bonito analizarlo culturalmente, cómo es que finalmente las familias terminan buscándose para volver a congregarse después del movimiento migratorio de expulsión de otras ciudades. Y también nos hablas de la inseguridad. ¿Qué otros aspectos encontraste en el trabajo, Estela? A ver, fíjate, quisiera insistir mucho en la salud emocional, ¿no? Yo creo que es el tema doloroso de todos nuestros entrevistados. Hay 2 o 3 que no tuvieron problema de 100, ¿no? Entonces, bullying en las escuelas, discriminación en el trabajo y estereotipos. Yeah. Mucho estereotipo. El chilango es tranza, el campechano no es muy inteligente, los tabasqueños nos acusan de ser muy violentos. ¿Los norteños? Sí, no, los veracruzanos muy vinculados al narco, en fin. Entonces, estos estereotipos fue uno de los enormes problemas que encontramos viniendo para acá, Gina. El Uber que tomé era de Campeche. Fíjate, ¿no? Y sí. me dicen, no tiene idea el bullying que me han hecho desde que llegué, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo decía no estamos preparados como ciudades receptoras o expulsoras, expulsoras no preparamos para la migración, receptoras no estamos acostumbrados. Y también yo puedo entender la perspectiva meridana, ¿no? De ser claro. una sociedad culturalmente muy fuerte, muy rica. Muy rica. De repente llegamos muchos paisanos y como no estamos preparados para esta migración, la estamos padeciendo y que estamos queriendo que lo que sucedía en nuestro lugar de origen se repita en Yucatán y no. Claro. O sea, ¿por qué exigimos que la comida, no esté aquí las tortas ahogadas o las guajolotas? Las guajolotas. Pues no, porque aquí está la cochinita, punto. Es como si me voy yo a Ciudad de México a exigir un buen pokchuk, ¿no?
Entonces tenemos que saber que estamos aquí y que tenemos que ser muchísimo más tolerantes, conocer un poquito más qué es Mérida, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cómo saludar a los vecinos? ¿Cómo ir a los mercados? Y mira, a mí me costó mucho trabajo la llegada, ¿eh? Mucho trabajo, pero lo entendí. Alguien me dijo que era un arte. Sí, Aprender a vivir en Mérida era es un un arte. arte, Era un arte. es un arte. Y la verdad sí, ¿no? Pero cuando lo aprendes, te deslizas de manera impresionante. Mucho, yo digo mucho que soy migrante, es un orgullo, yo vengo de la Ciudad de México, pero desde los 18 años, con unos pocos de años y de adaptación, me convertí en yucateca. Yo hoy soy yucateca, de verdad. O sea, yo veo una jarana en el extranjero y me pongo a llorar y ya no me emociona tanto el jarabe mexicano, por decirte algo, ¿no? O sea, uno finalmente se adapta y adquiere una nueva identidad. No, sí, te acuérdate que así cerré yo la presentación, Sí, ¿no? sí, Este, entonces, bueno, estos yo creo que nos tenemos que preparar tanto como ciudad receptora como los que expulsan. Después tenemos que generar política pública. Hay recomendaciones de los migrantes hacia las autoridades, ¿no? Es necesario primero reconocer la diversidad cultural que hoy ya existe en Yucatán para en un futuro ir creando realmente relaciones interculturales, ¿no? Que nos respetemos y que nos enriquezcamos del otro, ¿no? Eso todavía no existe, realmente no es un problema de Mérida, es un problema del mundo, del mundo. del mundo. Pero se está dando, Estela, se está dando con las nuevas generaciones que finalmente son más globales y menos esta cultura tan tradicional que tenemos en nuestras generaciones, la nuestra. Esto lo que tú dices es totalmente cierto. De hecho, en las entrevistas que hacíamos, cuando a veces participaban Los jóvenes. los jóvenes, no sentían el rechazo que sus padres habían sentido, Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, en escuelas primarias sí se sentía mucho la diferencia con los chiquitos, Sí. ¿no? Y la burla, y en secundaria, ¿no? La universidad ya otra cosa. Pero tú lo viste en las historias, ¿no? Sí, sí. Narran este bullying, ¿no? Tenemos que motivar más encuentros, ¿no? Que los meridanos platiquen, o sea, que los meridanos y los que somos meridanos por adopción, no por nacimiento, Sí. ¿no? Podamos empezar a tener puentes de comunicación, porque no los tenemos, ¿no? Debemos de conocer ya en Mérida más cómo es Guadalajara y cómo es Ciudad de México y cómo es Nuevo León, porque ya están aquí. Sí. Y los de Nuevo León lo desean conocer cómo es Mérida, porque ya están aquí, ¿no? Sí, también he observado a través de los chats de foráneos, pues uno entra ahí pues, con el ojo antropológico y también hay una resistencia de ellos y hacen sus reuniones entre ellos, contratan empleados entre ellos, solicita un plomero que no sea yucateco. Eso es muy agresivo. Es agresivísimo, es agresivísimo. Pero por otro lado dicen, es que ya tuve un desencuentro. O sea, se tiene que trabajar mucho, sobre todo en un país que está muy polarizado, pues políticamente, eso yo creo que agudizó los desencuentros y eso es lo que tendríamos que trabajar, Estela. Pues yo creo que sí, hacia allá vamos. A mí me parece muy relevante, por un lado, las recomendaciones de ellos hacia las autoridades. Insisten mucho en el encuentro. ¿Qué otra? Ajá. Mucho en el encuentro cultural, mucho en sensibilizar a los funcionarios públicos para el trato hacia el que no es de Mérida. Se sienten muy discriminados en trámites de la administración pública, Cierto. ¿no? Hay muchos conflictos en documentación, demasiados requisitos para licencias, ¿no? Sí, ahí vienen puntualizados, por un lado. Y por otro lado, en el caso de los autores, pues lo que primero proponemos es que haya un marco jurídico que garantice la atención a la población migrante. Ya ha avanzado el Ayuntamiento de Mérida, ya cuenta con una oficina de atención a migrantes. Sí, cómo no. Esto es un avance, esto se logra desde hace 5 años, más o menos, ya existe esta oficina. Ha habido ferias gastronómicas. Sí, cómo no. Sí. O sea, hay, Expos. empieza a haber, pero esto tiene que estar regulado jurídicamente porque
si no se vuelve algo de que si tengo ganas lo hago y si no, no importa, ¿no? Ujú. Y sobre todo generar procesos de participación ciudadana donde nos reunamos todos, porque todos somos hijos de Mérida, de todo, ¿no? Y empecemos a construir una sociedad distinta. Nos tenemos que conocer más entre nosotros, tenemos que aceptar y querer esta tierra porque por algo estamos aquí, ¿no? Entonces no se vale tanta agresión, ya basta de tanto pleito y yo creo que son tiempos de irse al encuentro. Irse al encuentro y tener una mayor convivencia. Entre las recomendaciones que se encontraron aquí son unas historias, de verdad invitamos a que lo lean y te preguntamos, Estela, ¿dónde se puede conseguir el libro que ustedes acaban de presentar? Están en las oficinas de la Dirección de Cultura e Identidad del Ayuntamiento en el centro de Mérida. En el ¿no? centro de Mérida. Ahí ustedes busquen Dirección de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Mérida y ahí tenemos, son gratuitos los libros. Caray. Pídanlos rápido Ay, porque vean se van a eso. agotar. Sí, eso me consta. De hecho, logré obtener, porque ya sabes, los que llegan a casa como parte del autor, él mismo luego te dice, préstame uno de los libros que te di para poder obsequiárselo a alguien, pero de verdad, además es gratuito y es algo que debemos de conocer, porque finalmente, digo, uno como migrante, yo tengo más de 40 años aquí, o sea, yo soy yucateca. Y yo reproduzco, o sea, durante mucho tiempo dices, hay otros migrantes, otros vecinos chilangos, hay otros norteños, ay que no nos gusta su música, ay que vienen vestidos con botas. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar, que tenemos que trabajar y en la que tenemos que convivir. ¿Qué otras recomendaciones hacen los migrantes a las instituciones y a los propios migrantes que llegan? Fíjate que hay una parte importante, Gina, cuando los migrantes recomiendan a los que están pensando venir a vivir a Mérida que no sean tan arrogantes, ¿no? Sí. ¿No? Que no traten de imponer la cultura que traen, que acepten que vienen de un lugar distinto. Diferente. Que traten de informarse más sobre qué es Mérida, qué se hace en Mérida, qué costumbres se tienen, que no comparen de su lugar de origen con el destino, sobre todo en la comida. Vimos que la comida es un conflicto muy, muy grave. Sí, porque aquí cada quien tiene la mejor comida del mundo. Sí. Pero una que me gustó, una recomendación, y es bien importante, es no quemen naves. No quemen naves, Y así abren. no quemar naves significa que no elijas, no es que salen todos los anuncios, Mérida está de moda, es la ciudad más bonita, tiene muchos desarrollos inmobiliarios, que ese es otro tema. Pero no vendan su casa antes de venir a vivir, primero renten, sientan la ciudad, ábranse a la convivencia. Yucatán es un lugar verdaderamente privilegiado para vivir. Tenemos una seguridad donde no temes que tus hijos sean secuestrados, no temes que tu coche desaparezca en un supermercado o en la calle. Tenemos una calidad de vida realmente impresionante y todos tenemos que colaborar, sobre todo la gente que llegamos. Pero bueno, nos gustaría seguirles platicando más, pero es mejor que lo lean. Ya saben, es gratuito, se encuentra en la Dirección de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Mérida. Del Ayuntamiento de Mérida, donde pueden conseguirlo. Mi querida Estela, de verdad ha sido un súper placer y bueno, tú tienes mucho que contarnos, muchas anécdotas, muchas historias, así es que pues este es tu espacio para cuando quieras volver aquí. No, pues muchísimas gracias, Gina. Respeto mucho tu trabajo. Ay, muchas gracias. Y pues me encanta estar aquí. Pues ya está. Será una invitada de su programa. Les agradecemos su presencia, agradecemos a don José Moguel en los controles, sigue sin quererse dejar. Déjame decirte, Estela, que lo queremos entrevistar para ver cómo se ha deconstruido aquí su cultura de género y a ver ahorita qué nos dice de los migrantes. Muchas gracias a ustedes, los esperamos la próxima semana con otra invitada muy especial. Que la pasen lindo.